En el corazón de Europa, el mundo se estremecía bajo el rugido ensordecedor de cañones y el estruendo incesante de botas marchando. Era una época oscura, una era en la que el destino de naciones enteras se decidía en los campos de batalla devastados del frente occidental durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí, en esta vasta extensión de trincheras, bosques carbonizados y ciudades en ruinas, se libraron algunas de las batallas más feroces y decisivas de la historia moderna. El frente occidental no era solo una línea en un mapa, era un teatro de guerra donde el coraje y la desesperación colisionaban en un espectáculo de sangre y acero. Desde los sombríos días de la Blitzkrieg, cuando la Wehrmacht alemana avanzó con una velocidad y brutalidad sin precedentes, hasta el épico desembarco en Normandía que marcaría el comienzo del fin para el régimen nazi, cada enfrentamiento, cada sacrificio, resonaba con una intensidad épica. En este escenario, héroes anónimos surgieron de todas las naciones, sus nombres quizás olvidados por la historia, pero sus acciones imborrables en el tejido del tiempo. Cada soldado, cada civil, cada líder jugó su papel en un drama titánico que definió el curso del siglo XX. Prepárense para adentrarse en las profundidades de una lucha titánica, donde la valentía se enfrentó a la tiranía y la humanidad fue puesta a prueba como nunca antes. Esta es la historia del frente occidental en la Segunda Guerra Mundial, un relato de sacrificio, valentía y la indomable voluntad de luchar por la libertad. Asedio relámpago, la aplastante invasión de los cuatro frentes. Muy posiblemente de todos los sucesos que marcaron la Segunda Guerra Mundial, la campaña del Oeste en 1940 fue el episodio más relevante que influiría en todo el posterior desarrollo de la contienda. La invasión de Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo por el Tercer Reich, sin duda alguna fue uno de los capítulos más decisivos del conflicto e incluso del siglo XX. Con la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi en septiembre de 1949, el Reino Unido, Francia y la Commonwealth declararon la guerra al Tercer Reich, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, la Unión Soviética, que había firmado el pacto Ribbentrop-Molotov con Adolf Hitler, se mantuvo neutral en los asuntos occidentales, permitiendo a Alemania concentrarse en el frente occidental. Hasta poco antes de la guerra, el ejército francés era visto como una de las fuerzas armadas más poderosas de Europa. Sin embargo, esta percepción era errónea debido a la estrategia defensiva de Francia, basada en la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Francia confiaba en la línea Maginot, una fortificación que se extendía desde Basilea hasta Longuyon, compuesta por búnkeres subterráneos, torretas automáticas, zanjas anticarro y otros obstáculos defensivos. Aunque impresionante, la línea Maginot generó una falsa sensación de invulnerabilidad entre las tropas francesas, quienes adoptaron una actitud relajada y confiada. Durante el período que transcurrió desde la invasión de Polonia hasta el inicio de la campaña de Francia, el Estado Mayor francés no tomó medidas efectivas para contrarrestar los planes del Tercer Reich. Salvo por una breve y fallida intervención en el Sarre a inicios de 1949, el ejército francés se atrincheró en la línea Maginot, esperando una guerra de trincheras similar a la de 1914 y un bloqueo naval que, pensaban, forzaría a Alemania a rendirse. La aviación anglo-francesa lanzó miles de octavillas sobre Alemania, instando inútilmente a la población a sublevarse contra Hitler. El Reino Unido también mostró una actitud pasiva. Aunque envió al cuerpo expedicionario británico al continente, tanto el primer ministro Neville Chamberlain como la población en general eran escépticos sobre las posibilidades reales de Alemania y consideraban la posibilidad de un acuerdo para poner fin a las hostilidades. En Francia, muchos veían la guerra contra el Tercer Reich como un conflicto innecesario, motivado por la defensa de Polonia, una nación percibida como antidemocrática y ultracatólica, opuesta a los valores republicanos y laicos franceses. Las manifestaciones de la izquierda francesa exigían a los políticos negociar la paz con Alemania, y las protestas se tornaron violentas, llevando a la ilegalización del Partido Comunista Francés, acusado de colaborar con el enemigo. La estrategia aliada asumía que Alemania evitaría atacar la línea Maginot directamente y repetiría la invasión de Bélgica de 1914. Los aliados esperaban que el ejército belga resistiera en el Canal de Alberto.
dando tiempo a los ejércitos francés y británico para establecer una línea defensiva entre el río Dyle y Amberes, deteniendo el avance alemán en una guerra de trincheras que, junto con el bloqueo naval, asfixiaría a Alemania. El ejército francés en 1940 era numeroso y técnicamente avanzado en ciertos aspectos, pero sus tácticas y estructura interna eran deficientes. Los generales franceses, como Maurice Gamelin, creían que la guerra se ganaría desangrando a los alemanes en una línea de trincheras o mediante cargas de caballería al estilo del siglo XIX. No consideraron que la próxima campaña sería una guerra de movimientos, con armas ofensivas superando a las defensivas. Generales como Charles de Gaulle, Edmond Buat y Jean-Baptiste Estienne propusieron una doctrina de uso de tanques como punta de vanguardia, pero fueron ignorados y acusados de revolucionarios. El ejército francés también enfrentaba problemas internos, con una estructura jerárquica desigual donde los oficiales trataban tiránicamente a los soldados, provocando desobediencia y motines. A pesar de contar con tanques modernos y cazas comparables a los alemanes, estos recursos se vieron limitados por tácticas obsoletas. Las tropas coloniales procedentes de Marruecos, Argelia, Senegal, Túnez, Chad y el África Negra destacaron por su profesionalidad. El despliegue de los aliados sumó aproximadamente 3.450.000 soldados, con contingentes de franceses, británicos, belgas, holandeses, polacos, canadienses y checos. El Cuerpo Expedicionario Británico y el Segundo Cuerpo Expedicionario Británico aportaron divisiones de infantería, tanques, vehículos y aviones. El ejército belga, temiendo una agresión alemana, estacionó 22 divisiones en la frontera oriental, y el ejército holandés, aunque menos preparado, también movilizó sus fuerzas. Alemania no se encontraba por primera vez en la situación de tener que invadir Francia. Durante la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 1871, el ejército alemán aplastó al ejército francés en la batalla de Sedan y posteriormente conquistó París. De manera similar en la Primera Guerra Mundial, tras romper el frente en el bosque de las Ardenas, aunque en ese conflicto la guerra se estancó en una línea de trincheras al norte de Francia que se extendió de 1914 a 1918. Sin embargo, en 1940 ni Adolf Hitler ni el renovado ejército alemán, la Wehrmacht, cometerían los errores de 1914. Las lecciones aprendidas en la campaña de Polonia convirtieron a la Blitzkrieg, o guerra relámpago, en un arte operacional insuperable que empleaba divisiones acorazadas Panzer como punta de lanza para romper el frente enemigo con el apoyo táctico de la aviación y la artillería. En el boquete creado, o Schwerpunkt, se introduciría la infantería para eliminar una a una las bolsas de resistencia. Originalmente, el Plan Schlieffen, diseñado por el general Alfred von Schlieffen en el siglo XIX, era el esquema más clásico que tenía el Tercer Reich para invadir Francia. Implementado durante la Primera Guerra Mundial por el general Helmut von Moltke, que atravesó Bélgica en 1914, fracasó en la batalla del Marne, a las puertas de París, lo que llevó al alto mando alemán, Oka, Dudoveu, a buscar otras alternativas para 1940. El general Erich von Manstein propuso a Hitler seguir una ruta a través de Amberes, Bruselas y Namur para caer sobre Dyle en Francia, aislando así al ejército franco-británico en las costas del Mar del Norte. Aunque inicialmente rechazado por la influencia de los generales Alfred Jodl y Walter von Brauchitsch, un accidente de un caza Messerschmitt Bf 108 Typhoon en Bélgica el 17 de febrero de 1940, que llevaba a bordo los planos del Plan Schlieffen, llevó a Hitler a cambiar de opinión y confiar en von Manstein. Este talentoso militar, junto con el fundador de la Blitzkrieg, el general Heinz Guderian, elaboraron las líneas definitivas de la operación rebautizada como Plan Amarillo, eligiendo el bosque de las Ardenas y el río Mosa como el área principal de avance y eje central de la trampa. Según el Plan Amarillo, las alas de avance serían las siguientes. El grupo de ejércitos A del general Gerd von Rundstedt cruzaría las fronteras de Bélgica y Luxemburgo. El grupo de ejércitos B del general Fedor von Bock invadiría Holanda, y el grupo de ejércitos C del general Wilhelm Ritter von Lieb permanecería a la defensiva en la línea Maginot.
Italia también planeaba en secreto sumarse a la invasión de Francia una vez comenzada la campaña, con el propósito de obtener un rédito necesario para sentarse en la mesa de negociaciones y arrebatar a los franceses los territorios de Niza y Saboya, perdidos en el siglo XIX. Benito Mussolini, en calidad de duce de Italia, fue el artífice de la idea de atacar a los galos desde la frontera con los Alpes una vez el ejército francés estuviera contra las cuerdas. Para tal fin, reunió al grupo de ejércitos oeste, al mando del príncipe Humberto de Saboya, en la cordillera de los Alpes occidentales. Luxemburgo fue invadido por el ejército alemán sin apenas resistencia el 10 de mayo de 1940. Luxemburgo se rindió rápidamente y el país fue ocupado sin bajas alemanas. La invasión de Holanda y los primeros combates en Bélgica tomaron por sorpresa al ejército francés y al británico. Ninguna de estas fuerzas fue atacada inicialmente, ya que la estrategia alemana era atraer a los anglo-franceses hacia el norte, entre Bélgica y la frontera de los Países Bajos, para luego desencadenar la ofensiva principal en el bosque de las Ardenas y Sedán, rodeando y embolsando a los enemigos por el sur. En las primeras 24 horas, el plan amarillo de von Manstein surtió efecto, movilizando a 41 divisiones del ejército francés y al cuerpo expedicionario británico hacia el norte para establecerse en una línea que pasaba por Dail, Amberes y Namur, tal como los alemanes habían previsto. La fortaleza de Eben Emael, una de las fortificaciones más robustas de Europa, estaba destinada a ser un baluarte impenetrable en la defensa de Bélgica. Su estructura incluía un grueso recinto amurallado, galerías subterráneas de hormigón y acero, torretas de artillería giratoria, búnkers, casamatas, nidos de ametralladora, barreras anticarro y pozos de tirador. Defendida por 1.200 soldados del ejército belga bajo el mando del general Jean Jotran, la fortaleza parecía capaz de resistir cualquier asalto. Sin embargo, en la madrugada del 10 de mayo de 1940, un grupo selecto de 85 paracaidistas alemanes, liderados por el capitán Walter Koch, llevó a cabo una operación audaz y sorprendente. A bordo de 11 planeadores DFS-230, remolcados por transportes Junkers Ju-52, los paracaidistas aterrizaron directamente sobre las murallas de la fortaleza a las 4:30 de la mañana. Este aterrizaje silencioso y preciso cogió por sorpresa a las defensas belgas. La rapidez y eficiencia de los paracaidistas alemanes fueron cruciales. Apenas tuvieron tiempo de actuar las baterías antiaéreas belgas, antes de que los invasores abandonaran sus planeadores y abrieran fuego contra los guardias, que pronto fueron silenciados y hechos prisioneros. Los alemanes destruyeron las torretas giratorias y las piezas de artillería menores con cargas huecas de explosivo y lanzallamas, respectivamente. Simultáneamente, la Luftwaffe realizó otros lanzamientos de distracción, evitando que los belgas enviaran refuerzos a la fortaleza. En otra parte de Bélgica, 3 grupos de paracaidistas alemanes aseguraron los puentes de Broenhoven, Cannes y Veldwezelt, facilitando el avance de las primeras columnas de tanques Panzer. Esta maniobra permitió que el canal de Alberto, que los aliados esperaban defender durante más de 5 días, fuera cruzado en solo 24 horas. El 11 de mayo de 1940, solo un día después del inicio de la invasión de Holanda, el grupo de ejército B cruzó la frontera neerlandesa a través de Gennep, capturando las ciudades de Brandenburgen y Veghel con todos sus puentes intactos. La Luftwaffe apoyó la incursión terrestre con nuevos lanzamientos de paracaidistas. En el aeródromo de Ockenburg, los paracaidistas lograron asegurar las instalaciones, aunque no sin dificultades, ya que incluso los pilotos tuvieron que participar en los combates. La operación en el aeródromo de Ypenburg fracasó debido a la intensa defensa antiaérea holandesa, que derribó 11 de los 13 transportes Junkers Ju-52. Simultáneamente, el grupo de ejércitos A, avanzando a través de Bélgica, reparó el puente de Maastricht y conquistó la ciudad de Tongres. Las columnas de Panzer se enfrentaron a la caballería francesa, superando sus defensas con relativa facilidad y tomando las primeras líneas de trincheras francesas en Bélgica. El 12 de mayo, la Luftwaffe bombardeó intensamente varios aeródromos en Holanda, mientras que las tropas aerotransportadas aseguraron los aeródromos de Valkenburg y Katwijk aan Zee,
aunque con dificultades debido a las condiciones del terreno. El avance alemán a través de Bélgica y Francia fue imparable. El grupo de ejércitos A avanzó rápidamente por la ruta del bosque de las Ardenas, un área que los aliados no esperaban que fuera utilizada para una ofensiva a gran escala debido a su terreno difícil. El 13 de mayo de 1940, las columnas Panzer ocuparon la ciudad de Bouillon y cruzaron la frontera con Francia a través del Sedán, tomando el estratégico enclave de Dinant. Las tropas francesas, sorprendidas por el rápido avance alemán, intentaron resistir en el río Mosa, pero la artillería francesa fue destruida por los bombarderos en picado Stukas de la Luftwaffe. Los ingenieros alemanes tendieron un puente flotante sobre el río, permitiendo que los tanques Panzer cruzaran y se enfrentaran a las defensas francesas. Este avance continuo permitió a los alemanes consolidar un importante nudo de comunicaciones entre Hanut y Gembloux en Bélgica, abriendo el camino hacia Francia. El 14 de mayo de 1940, la Luftwaffe llevó a cabo un devastador bombardeo sobre Rotterdam, resultando en la muerte de 900 civiles y dejando sin hogar a 78.000 personas. Este ataque forzó al gobierno holandés a capitular. La reina Guillermina de Orange se exilió en Inglaterra, y el resto del gobierno ordenó la rendición incondicional del ejército holandés. El mismo 14 de mayo, el ejército francés intentó una contraofensiva en Bélgica, pero fue rechazado y rodeado por las fuerzas alemanas, resultando en la aniquilación de varias divisiones francesas. Los aliados, aún creyendo que el ataque principal alemán se dirigiría hacia el puerto de Amberes, desplegaron sus fuerzas en esa área mientras el grueso del ejército alemán avanzaba a través del bosque de las Ardenas. El 17 de mayo de 1940, el ejército alemán, liderado por la 7ª División Panzer del general Erwin Rommel, avanzó 90 kilómetros desde Sedán, capturando más de 10.000 prisioneros franceses. Al día siguiente, las vanguardias alemanas alcanzaron el antiguo campo de batalla del Somme de la Primera Guerra Mundial, utilizando este símbolo histórico para propaganda. El 20 de mayo, las vanguardias del grupo de ejércitos A llegaron al Canal de la Mancha, completando la maniobra en pinza que atrapó a los ejércitos aliados en una trampa mortal. En un desesperado contraataque el 21 de mayo, las fuerzas británicas y francesas fueron incapaces de frenar el avance alemán. Los alemanes continuaron su avance hacia los puertos de Calais, Boulogne y Dunkerque, obligando a las fuerzas aliadas a retirarse. El 28 de mayo de 1940, el rey Leopoldo III de Bélgica anunció la rendición incondicional de su país, completando así la ocupación alemana de Bélgica y dejando a Francia sola ante la ofensiva alemana. A pesar de algunas resistencias aisladas y contraataques, el ejército alemán siguió avanzando, capturando importantes ciudades y destruyendo las defensas aliadas. El avance alemán fue facilitado por la superioridad aérea de la Luftwaffe, que bombardeó sistemáticamente las defensas y comunicaciones aliadas. Además, la táctica de Blitzkrieg, que combinaba la rapidez de los tanques Panzer con el apoyo aéreo cercano, permitió a los alemanes superar rápidamente las defensas estáticas y desorganizar a las fuerzas aliadas. El 14 de junio de 1914, las tropas alemanas entraron en París, consolidando su control sobre Francia. La rápida y efectiva campaña en Europa Occidental mostró la eficacia de la Blitzkrieg y dejó a los aliados en una posición desesperada. La caída de Francia llevó a un cambio significativo en la dinámica de la Segunda Guerra Mundial, obligando a Gran Bretaña a enfrentarse sola a la amenaza del Tercer Reich hasta la entrada de Estados Unidos en el conflicto en 1941. El 15 de junio de 1940, el ejército italiano lanzó una gran ofensiva contra los Alpes bajo el nombre de Orden 1061. Esta ofensiva fue precedida por escaramuzas en la frontera y un breve ataque contra soldados franceses en el Alto Guil. Mientras tanto, el gobierno francés, temiendo quedar atrapado entre los alemanes e italianos, trasladó la capital a Vichy el 16 de junio, donde el mariscal Philippe Pétain fue nombrado presidente de Francia. El 17 de junio, la Marina Real Británica y la Marina Francesa comenzaron la evacuación de soldados británicos, franceses, canadienses y polacos desde los puertos de Brest y Cherburgo en una misión llamada Operación Ariel. Durante esta operación,
el transatlántico británico RMS Lancastria fue hundido por aviones alemanes, resultando en la muerte de casi 6.000 pasajeros, una de las mayores tragedias navales de la historia. El mismo día, Francia y el Tercer Reich establecieron los primeros contactos de negociación a través del generalísimo Francisco Franco y el Papa Pío XII. El diplomático español Félix Lequerica facilitó estos contactos debido a la simpatía ideológica de Pétain hacia la falange española. Sin embargo, algunos franceses, liderados por el general Charles de Gaulle, rechazaron la rendición y emprendieron el exilio hacia Inglaterra para formar la Francia libre. El 18 de junio de 1940, la división fantasma del general Erwin Rommel ocupó la ciudad de Rennes y asedió el puerto de Cherburgo. A pesar del bombardeo alemán, los aliados lograron evacuar a más de 32.000 soldados. Sin embargo, minas submarinas hundieron 3 buques franceses, causando numerosas víctimas. Finalmente, el puerto de Cherburgo fue capturado por las fuerzas alemanas, concluyendo la campaña en el frente occidental para la división fantasma. El 19 de junio, el ejército alemán cruzó el río Loira y capturó Rochefort, Saumur y Tours. Al mismo tiempo, en Múnich, Adolf Hitler y Benito Mussolini se reunieron y acordaron no firmar un armisticio con Francia hasta que ambos ejércitos concluyeran sus operaciones. Francia, agotada y sin capacidad para resistir, aceleró las negociaciones de paz. El armisticio de Compiègne se firmó el 24 de junio en el mismo lugar que el armisticio de 1918. Adolf Hitler, Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, Erich Raeder, Wilhelm Keitel y otros oficiales alemanes, junto a representantes franceses, firmaron la rendición incondicional. Al día siguiente, el 25 de junio, se firmó el armisticio de Villa Incisa entre Francia e Italia, formalizando la paz entre ambos países. A pesar del armisticio, algunas zonas en Alsacia y Lorena continuaron resistiendo hasta el 30 de junio, cuando el mariscal Pétain comunicó la proclamación de paz, poniendo fin a la invasión de Europa occidental. Con la campaña del oeste terminada, las tropas alemanas desfilaron triunfantes en París. En 6 semanas, el Tercer Reich conquistó Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo y dejó al Reino Unido en una situación crítica. Los aliados sufrieron 2.911.000 bajas, mientras que el eje tuvo 160.381 bajas. Según los armisticios, Francia quedó ocupada y dividida en 2 zonas: la zona ocupada, bajo control alemán e italiano, y la zona libre, gobernada por el régimen de Vichy, liderado por Pétain. La campaña de 1940 fue una de las mayores derrotas para los aliados y una brillante hazaña militar para Alemania, consolidando su dominio sobre gran parte de Europa. Batalla de Inglaterra. El cielo en llamas. La Batalla de Inglaterra, librada en el verano de 1940, fue uno de los enfrentamientos más significativos y decisivos de la Segunda Guerra Mundial, así como un hito en la historia de la aviación. La Luftwaffe, la poderosa Fuerza Aérea Alemana, se enfrentó a la RAF, la Fuerza Aérea Real Británica, en una serie de combates aéreos sobre los cielos del Reino Unido. Este conflicto no solo determinó el curso de la guerra en Europa, sino que también demostró la importancia crucial del poder aéreo en la guerra moderna. En el contexto de la Operación León Marino, el plan alemán para invadir Gran Bretaña, la Luftwaffe, bajo el mando de Hermann Göring, debía obtener la superioridad aérea sobre el Reino Unido. La Luftwaffe contaba con una fuerza impresionante de 2.600 aviones, que incluían cazas Messerschmitt Bf-109, cazabombarderos Messerschmitt Bf-110, bombarderos en picado Stuka Junkers Ju-87, bombarderos medios Junkers Ju-88, Heinkel G-111 y Dornier Do-17, así como otros aviones multifuncionales. La estrategia consistía en destruir a la RAF en sus aeródromos, neutralizar los puertos y hundir las embarcaciones enemigas, desmantelar la industria militar británica y eliminar las defensas en las playas del sur de Inglaterra. El Reino Unido, bajo el liderazgo del primer ministro Winston Churchill, se preparó para resistir con determinación. La RAF, aunque numéricamente inferior,
Contaba con cazas altamente efectivos como el Spitfire y el Hurricane. Además, los británicos tenían una ventaja estratégica con su red de estaciones de radar, que proporcionaba una alerta temprana y permitía una respuesta rápida a los ataques aéreos alemanes. La capacidad de los pilotos británicos de reincorporarse rápidamente a la batalla después de ser derribados también equilibraba la balanza a favor de la RAF. El 10 de julio de 1940 marcó el comienzo de la Batalla de Inglaterra, cuando 26 bombarderos Dornier, 17 escoltados por cazas alemanes, atacaron el Golfo de Foreland. Los cazas británicos se enfrentaron a los alemanes en un combate aéreo feroz, resultando en la pérdida de varios aviones de ambos lados. Durante las semanas siguientes, los ataques alemanes se intensificaron, centrándose en los puertos y convoyes en el Canal de la Mancha. A pesar de las pérdidas considerables, la Luftwaffe logró hundir varios barcos británicos y causar daños significativos en las instalaciones portuarias. A mediados de julio, los bombarderos en picado Stuka y otros aviones alemanes continuaron sus ataques, dañando las instalaciones portuarias y hundiendo barcos como el cañonero HMS Warrior II. Los Stukas también atacaron estaciones de radar y aeródromos, aunque sufrieron grandes bajas debido a la superioridad en maniobrabilidad de los cazas británicos. A finales de julio y principios de agosto, los ataques de la Luftwaffe se intensificaron aún más, con bombardeos sobre Dover, Cornualles, Essex, New Haven y otros lugares, causando graves daños a las infraestructuras y hundiendo varios barcos. El 12 de agosto, Adolf Hitler ordenó limitar las incursiones sobre los convoyes marítimos debido al mal tiempo y a las significativas pérdidas de aviones. En su lugar, la Luftwaffe se centró en los aeródromos del sur de Inglaterra durante la Operación Águila. Aunque los alemanes continuaron causando bajas a la RAF y dañando infraestructuras críticas, la determinación y la capacidad de respuesta de la RAF impidieron que la Luftwaffe lograra la superioridad aérea necesaria para la invasión. La RAF desplegó alrededor de 1.054 aviones, incluyendo 704 cazas Spitfire y Hurricane, y 350 bombarderos ligeros Blenheim, interceptores Defiant y biplanos Gloster Gladiator. La RAF estaba organizada en varios grupos aéreos bajo el mando de mariscales del aire como Hugh Dowding y Keith Park, quienes dirigieron eficazmente las operaciones defensivas. A pesar de la inferioridad numérica, la RAF utilizó tácticas efectivas y se benefició de la información proporcionada por el sistema de radar y los observadores civiles. A medida que la batalla se prolongaba, la Luftwaffe comenzó a sufrir crecientes pérdidas, y la moral de los pilotos alemanes se vio afectada. La capacidad de la RAF para reponer rápidamente sus pilotos y aviones, junto con la resiliencia y el patriotismo del pueblo británico, desempeñaron un papel crucial en la defensa del Reino Unido. La batalla de Inglaterra culminó con la incapacidad de la Luftwaffe para destruir a la RAF y establecer la superioridad aérea, lo que obligó a Hitler a posponer indefinidamente la Operación León Marino y cambiar su enfoque hacia la invasión de la Unión Soviética. La segunda fase de la Batalla de Inglaterra, conocida como Operación Adler Tag o Águila, comenzó a las 14 horas del 13 de agosto de 1940. El objetivo era dejar fuera de combate tanto a los aeródromos británicos como a la Fuerza Aérea Real Británica, RAF, un total de 1.700 aviones alemanes, incluyendo 1.000 bombarderos Heinkel. G-111 y 700 cazas Messerschmitt Bf-110 y Bf-109 atacaron el sur de Gran Bretaña, bombardeando intensamente las industrias del estuario del Támesis, los puertos de Southampton y Portland, y diversos objetivos en Kent, Hampshire, Dorsetshire y Wiltshire. Los ataques destruyeron instalaciones, hangares y torres de control, y dejaron inoperativos varios aeródromos, además de provocar daños con los proyectiles de los trenes artillados alemanes desde Bélgica. El 14 de agosto, la Luftwaffe realizó 489 salidas contra otros aeródromos de la RAF, instalaciones portuarias y estaciones de radar. Al día siguiente, un bombardeo masivo involucró a 65 bombarderos Heinkel G-111, 50 Junkers, Ju-88 y 40 Stukas,
causando daños en varios aeródromos y fábricas. La Luftwaffe sufrió altas pérdidas, incluido el 75% de una escuadrilla procedente de Escandinavia. El 16 de agosto, los alemanes continuaron sus ataques, aunque sufrieron la pérdida de 15 aviones. Los días siguientes, más ataques dañaron aeródromos y estaciones de radar, mientras la RAF luchaba por interceptar a los bombarderos enemigos. El 24 de agosto, la Luftwaffe emboscó a los cazas británicos después de bombardear aeródromos, resultando en la destrucción accidental de edificios en Londres por bombarderos alemanes extraviados. Esta acción provocó represalias británicas, con un bombardeo sobre Berlín el 25 de agosto. A raíz de este ataque, Hitler prometió borrar a Inglaterra de la faz de la tierra. A finales de agosto y principios de septiembre, la Luftwaffe intensificó los ataques sobre aeródromos y ciudades británicas. La RAF enfrentó su mayor crisis, con pérdidas que igualaron o superaron a las alemanas. Durante este periodo surgieron los grandes ases de la aviación, tanto de la Luftwaffe como de la RAF. El 7 de septiembre, la Luftwaffe lanzó un masivo bombardeo sobre Londres, matando a 490 civiles y causando enormes daños. Este ataque, seguido de otros, sumió a Londres en el caos, con cortes de luz, transporte interrumpido y miles de muertos. Los ataques continuaron durante todo septiembre, con la Luftwaffe sufriendo grandes pérdidas a manos de la RAF. A finales de septiembre, la Luftwaffe cambió de táctica, enviando cazabombarderos para atacar aeródromos de la RAF. Sin embargo, los monomotores Messerschmitt Bf 109 no lograron su objetivo debido a la falta de adaptación y entrenamiento en bombardeo. En octubre, el cuerpo aéreo italiano se unió a los ataques, causando daños adicionales. A medida que avanzaba octubre, la Luftwaffe volvió a centrarse en Londres y otros objetivos industriales, pero la RAF, ahora recuperada, infligió graves pérdidas a los aviones alemanes. Finalmente, el 31 de octubre, Hitler aceptó la derrota y pospuso la Operación León Marino, dando por concluida la batalla de Inglaterra. En conclusión, la RAF había sobrevivido a la mayor ofensiva aérea hasta la fecha, y Alemania no logró establecer la superioridad aérea necesaria para una invasión terrestre de Gran Bretaña. Desembarco en Normandía. El amanecer de la liberación. El desembarco de Normandía, más conocido como el Día D, fue uno de los acontecimientos más importantes de la Segunda Guerra Mundial. La campaña, que se libró el 6 de junio de 1944 mediante una gigantesca operación terrestre, aérea y naval, bautizada con el nombre de Operación Overlord, dejaría miles de muertos sobre tan solo unos metros de playa entre las fortificaciones del ejército alemán tras la muralla atlántica y las aguas del Canal de la Mancha. Aunque el sacrificio de tantas vidas de soldados estadounidenses, británicos y canadienses no sería en vano, porque los aliados fijarían una cabeza en Europa y abrirían el frente occidental, cambiando el rumbo de la historia. La Operación Overlord fue la misión militar aliada durante la Segunda Guerra Mundial para invadir la Europa continental, específicamente Normandía, Francia, y abrir el frente occidental contra las fuerzas del eje lideradas por la Alemania nazi. Este evento, que tuvo su culminación en el famoso Día D, el 6 de junio de 1944, fue crucial para el desenlace de la guerra. Desde la humillante retirada de Dunkerque y la caída de Francia en 1940, Europa occidental estuvo bajo control alemán. Sin embargo, en 1944 la situación había cambiado significativamente. Las tropas del eje estaban en retirada en varios frentes. El Tercer Reich enfrentaba grandes derrotas en el frente del este contra la Unión Soviética, y en el Mediterráneo tanto Alemania como Japón estaban perdiendo terreno. Ante este cambio, las fuerzas aliadas lideradas por Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá decidieron que era el momento de volver a Europa y abrir un nuevo frente. Aunque la idea de invadir Europa occidental se había considerado ya en 1942, se descartó inicialmente debido a la falta de medios y a la desastrosa incursión canadiense en la batalla de Dieppe. En su lugar, se realizaron desembarcos en el norte de África, Operación Torch, y en Sicilia, Operación Husky. En la Conferencia de Quebec de 1943, el primer ministro británico Winston Churchill
y el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt acordaron desembarcar en Francia, pero primero invadieron el sur de Italia, logrando que esta nación rompiera su alianza con las potencias del Eje. La decisión definitiva de invadir Francia no se tomó hasta la Conferencia de Teherán en noviembre de 1943, donde Roosevelt y Churchill pactaron con Joseph Stalin abrir un segundo frente para aliviar la presión sobre la Unión Soviética. La elección de Normandía no fue fácil. Churchill prefería un desembarco en los Balcanes para cortar Europa Central y evitar la propagación del comunismo. Sin embargo, Roosevelt, cuyo país era el principal patrocinador de la causa aliada, favorecía un desembarco en la costa atlántica de Francia. Tras descartar varias ubicaciones, el paso de Calais, Holanda, Escandinavia, Bélgica y la península de Bretaña, Normandía fue seleccionada por sus condiciones geográficas favorables. La operación Overlord fue puesta bajo el mando del general estadounidense Dwight D. Eisenhower, con un equipo de alto mando que incluía al mariscal del aire Arthur Tedder, al mariscal Bernard Montgomery, al almirante Bertram Ramsay y al mariscal del aire Trafford Leigh Mallory. El plan se dividió en dos partes: la operación Neptune, centrada en la invasión marítima, y la operación Fortitude, dedicada a las operaciones aéreas y a engañar al enemigo sobre el verdadero lugar del desembarco. El despliegue para la invasión cubría una línea de 80 kilómetros en 5 sectores de playa: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. El ejército estadounidense, comandado por el general Omar Bradley, se encargó de Utah y Omaha, mientras que el segundo ejército anglo-canadiense bajo Montgomery se encargó de Gold, Juno y Sword. Las fuerzas aerotransportadas también jugaron un papel crucial, con saltos nocturnos de la 6ª División Aerotransportada Británica y las 82ª y 101ª Divisiones Aerotransportadas estadounidenses. En total, los aliados desplegaron alrededor de 3 millones de tropas para la invasión, aunque solo 156.000 participaron en el desembarco inicial. Estas fuerzas incluían a estadounidenses, británicos, canadienses, australianos, franceses libres, noruegos, holandeses, polacos, griegos y neozelandeses. La invasión contó con un vasto apoyo material. Se utilizaron 300 tanques anfibios Sherman DD y 2.583 camiones anfibios Deucua-Babewe, así como 12.000 aviones y una flota de 7.000 barcos, incluidos acorazados, cruceros, destructores y lanchas de desembarco. La industria estadounidense y canadiense construyó ingenios como los puertos artificiales Mulberrys y el oleoducto submarino Pluto para abastecer a las tropas. El espionaje aliado jugó un papel crucial para el éxito del día D. Los aliados hicieron creer a Hitler que el desembarco sería en el paso de Calais, mediante la creación de un ejército fantasma comandado por el general George Patton, que incluía tanques hinchables y actividad radiofónica intensa en Kent. El espía español Joan Pujol, alias Garbo, también convenció a Hitler de que el desembarco sería en Calais. Antes del día D, ocurrieron varios incidentes que hicieron temer a los aliados que el plan había sido descubierto. Sin embargo, estos fueron considerados coincidencias. La operación, inicialmente fijada para el 15 de mayo de 1944, se retrasó debido a malas condiciones meteorológicas. Finalmente, el 6 de junio de 1944 fue seleccionado como el día D tras un último informe meteorológico favorable. En la tarde del 5 de junio, miles de buques zarparon hacia Normandía desde los puertos del sur de Inglaterra. Eisenhower dirigió un mensaje a las fuerzas expedicionarias, enfatizando la importancia de la misión y la necesidad de destruir la maquinaria de guerra alemana para liberar a Europa de la tiranía nazi. La operación Overlord fue una de las operaciones militares más grandes y complejas de la historia. Su éxito marcó el comienzo del fin del dominio nazi en Europa occidental y fue un paso crucial hacia la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. La muralla atlántica era una extensa línea de fortificaciones construida por el Tercer Reich que se extendía desde el Cabo Norte en Noruega hasta el Golfo de Vizcaya en el sur de Francia, cerca de la frontera con España. Este sistema defensivo fue concebido por el ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, como una barrera infranqueable para contener una invasión aliada desde Inglaterra.
A pesar de la impresionante obra de ingeniería, había sectores que estaban mejor protegidos que otros, especialmente el paso de Calais, donde Adolf Hitler creía que se produciría el desembarco del día D. En contraste, el mariscal Erwin Rommel, responsable del Frente Occidental y antiguo jefe del Afrika Korps, estaba convencido de que las playas de Normandía serían el verdadero objetivo de la invasión. Erwin Rommel insistió en que Normandía era el lugar más probable para el desembarco, pero Adolf Hitler mantenía su creencia en el paso de Calais. Como resultado, la mayoría de las tropas y divisiones acorazadas, así como las rampas para los misiles Quimper-1, se trasladaron a la costa franco-belga, mientras que Normandía quedó menos protegida, a pesar de las advertencias de Rommel. Afortunadamente, el general Gerd von Rundstedt, comandante en jefe del Frente Occidental, también prestó atención a Normandía, afirmando que el desembarco se resolverá en la playa, y será el día más largo de toda la guerra. La Atlantic Wall en Normandía y otros puntos de la costa norte de Francia incluía alrededor de 10.000 fortificaciones, que en algunos tramos estaban interconectadas por un muro de hormigón y una multitud de búnkers, trincheras, baterías costeras blindadas, emplazamientos de artillería, nidos de ametralladoras y, en raras ocasiones, trenes blindados. Delante de estas defensas había kilómetros de alambre de espino, un campo minado con 6 millones de artefactos y diversos obstáculos, como caballos de frisia de hierro, estacas de cemento y madera, zanjas anticarro, montículos de piedras y minas atadas a palos, conocidas como espárragos de Rommel. El eje desplegó un total de 50.350 efectivos en Normandía, de los cuales 41.000 eran tropas alemanas y más de 8.000 eran voluntarios de otros países, incluyendo Rusia, Ucrania, Polonia, Georgia y varios países asiáticos. Estas fuerzas estaban agrupadas en el 7º Ejército Alemán bajo el mando del general Friedrich Dollmann, con el IV Cuerpo liderado por el general Erich Marx. El 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, comenzó con una serie de operaciones aéreas y marítimas. A medianoche, 5 planeadores británicos Orsa aterrizaron cerca del puente Pegasus, capturándolo tras un breve combate. A la misma hora, paracaidistas estadounidenses saltaron sobre la península del Contentín para preparar el terreno para el aterrizaje de las divisiones aerotransportadas. Mientras tanto, bombarderos aliados atacaban posiciones alemanas desde Cherburgo hasta Caen, y la resistencia francesa sabotaba infraestructuras clave. En las primeras horas del 6 de junio, una formación de aviones de transporte y planeadores despegó de Gran Bretaña, llevando a 13.100 paracaidistas estadounidenses equipados con artillería y suministros. Paralelamente, la Operación Titanic lanzó 450 muñecos de goma en paracaídas en diversos puntos para confundir a los alemanes sobre el verdadero lugar del desembarco. Esta distracción, junto con la actividad de comandos con equipo de megafonía, desvió a parte de las fuerzas alemanas hacia áreas equivocadas. El Día D representó un esfuerzo coordinado sin precedentes entre las fuerzas aliadas, que lograron superar la muralla atlántica y establecer una cabeza de playa en Normandía, marcando el comienzo del fin del dominio nazi en Europa occidental.